cordial saludo para la estimada tutora, doctora Eva González Rodríguez. Mi nombre es Edber Villanueva Pozo, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y pertenezco al curso de métodos cualitativos. El trabajo de hoy es un video cual relacionamos sobre la investigación cualitativa. Aquí en esta introducción pues daremos a conocer que es vamos a tratar mejor de sintetizar la definición y las diferentes características que hemos encontrado aquí en este proceso de investigación cualitativa. Hay que mencionar de que se relacionan, son demasiados tipos, se clasifican en varios estudios. Todos pretenden encontrar lo que es la parte de los problemas sociales, de la experiencia vivida por las personas. Las asignaturas que más la utilizan pues sería la antropología, la sociología, la etnografía, la psicología, etcétera, ¿sí? Todo eso pues ha permitido llegar a encontrar las diversas procesos y diversos problemas que han afectado a una comunidad o personas en particulares. Dentro de estas tradiciones de la investigación cualitativa, pues vamos a tratar de dar una pequeña conceptualización, vamos a tratar de mirar los aspectos metodológicos, las finalidades y las aportaciones al proceso de la educación. En este sentido, aquí partiendo de la definición de muchos autores, partiendo de la primera de Yelko de 1988 y de Cajide de 1992, donde nombraban cierta tendencia o ciertos tipos o cierta clasificación de esta investigación cualitativa. Por ejemplo, tenemos que ellos trabajaban con la etología humana, la psicología ecológica, la etnografía holística, la antropología cognitiva, la etnografía de la comunicación y el interaccionismo simbólico. Atkinson en 1998 pues ya trabajó también lo que es el interaccionismo simbólico, trabajó lo que es la antropología, la sociolingüística, la etnometodología, evaluación democrática, la etnografía neomarxista y la investigación feminista, ¿cierto? Strauss y Corbin en 1990 pues tenían lo que es la teoría fundamentada, que es la etnografía, la fenomenología y el análisis convencional. Para Bartolomé en 1992 él se centró más que todo en la etnometodología y la fenomenología, grafía digo. Rodríguez en 1996 trabajó la que es la fenomenología, la etnografía, la teoría fundamentada, la etnometodología, el análisis del discurso, investigación-acción y la biografía, ¿cierto? Buen día, en 1997, pues también tocó algunos conceptos importantes como lo que es la fenomenología, la hermenéutica, la etnografía, la interacción simbólica y la etnometodología. Y Crotty en 1938, pues la biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, la etnografía y el estudio de caso. Bueno, entonces, a partir de estos autores, pues se han venido construyendo una teoría, ¿cierto? Una metodología acerca de estos procesos que se siguen. Y a partir de eso, pues encontramos nosotros las principales tradiciones en la investigación cualitativa. Entonces, tenemos la investigación narrativo biográfico, los estudios fenomenológicos, la teoría fundamentada, la investigación y la investigación etnográfica, ¿cierto? Para la investigación narrativo biográfico tenemos de que esto parte de situaciones personales, son experiencias vividas que tiene cada una de las personas. Esto lo podemos encontrar en autobiografía, en diarios personales, en correspondencias, fotografías, películas, videos, objetos personales. Tenemos que en la actualidad este método pues, es utilizado, como se ha dicho, se ha utilizado en la sociología, la psicología social y la pedagogía, pues lo estipula Pujada de 1992, ¿cierto? En los estudios fenomenológicos encontramos de que estas experiencias personales no solamente de ellos, sino que también puede ser de unos grupos sobre un fenómeno o un concepto particular que llame la atención
para el estudio. Presta atención a experiencias subjetivas de las personas, o sea, no es objetiva, sino subjetiva, depende directamente de las personas. En la metodología fundamentada, pues miramos de que esta se sustenta más que todo en el interaccionismo simbólico, de acuerdo a Glasser y Strauss de 1997, y ofrece un enfoque sistemático, genera teorías para explicar el mundo real de la educación, de acuerdo a Hutchinson en 1988, y a la vez pues recolecta información a partir de entrevistas, observaciones, documentos variados, grabaciones audiovisuales, ¿sí? Y por último, aquí tenemos lo que es la investigación etnográfica, que este sí ha tenido un campo mucho más abierto. Pues lo podemos ver de que no solamente es el modo de vida, sino que también estudia lo que son las particularidades de las diferentes razas o grupos de individuos. Esto de acuerdo a Watt en 1987. También miramos de que le interesa el arte, ¿cierto? Y las ciencias de grupos o las diferentes culturas. Esto de A. Fetterman en 1989. También tenemos que también presta mucha atención en la reconstrucción de escenarios y grupos culturales, de acuerdo a Goss y Leconte en 1988. Y es un estudio de la cultura de comunidades de aspectos fundamentales, ¿sí? O sea, no se centran en diversos problemas, sino que son unos aspectos directamente que concierne a este grupo de población. Tienen unas fases, ¿cierto? Este proceso de investigación etnográfico tiene algunas fases. Por ejemplo, tenemos la determinación de las preguntas, que es el marco teórico y grupo de estudio. Esto es como primera medida. Miramos que por el segundo tenemos lo que es el acceso que tiene el investigador y cuáles son las estrategias de recogida de información y los tipos de registro que va a realizar durante todo este proceso. Ya miramos lo que es el trabajo de campo, que es ir directamente a trabajar con el grupo de estudio. Tenemos lo que es el análisis de la información, todo ese proceso que ha hecho, pues, tiene que analizarlo para poder mirar a ver a partir de ese estudio qué se puede hacer. Y tenemos unas modalidades, de acuerdo a Colas en 1997, donde plantea que la etnografía pues, es directamente trabajada por la antropología clásica, sistemática, interpretativa, crítica y comunicacional, ¿sí? Tenemos también de que existen varias ramas de la investigación cualitativa. Una de esas que es muy renombrada y que ha sido muy utilizada es la investigación-acción, que tiene uno de los principales funciones, que es la metodología de investigación, es orientada a la práctica educativa. Miramos que está vista desde tres aspectos. Uno que es el epistemológico, que es el conocimiento se construye por medio de la práctica. Tenemos también el nivel político, que se diferencia de lo que es y no es un problema educativo, ¿sí? Y tenemos el nivel metodológico, que son diferencia metodológica entre un agente que está interno directamente a la institución y otro que es externo. Tenemos algunos rasgos que caracterizan la investigación-acción. Tenemos algunas implicaciones, por ejemplo, implica la transformación y mejora de una realidad educativa social, que parte de la práctica, que parte de los procesos prácticos, que la investigación implica la colaboración de muchas personas, que es una reflexión sistemática de la acción, de lo que ellos trabajan directamente, que integra el conocimiento, que se realiza por las personas implicadas en la práctica que se investiga, que tiene unos elementos de formación esenciales y fundamentales en el proceso y se caracteriza por una espiral de cambio, ¿sí? Quiere decir que todo este proceso pues, va a ir cambiando. Tenemos el proceso de la investigación-acción, que son las etapas o ciclos de este proceso investigativo. Tenemos el primer momento, que es la identificación de una preocupación temática y planteamiento del problema. El segundo, que es la elaboración de un plan de actuación, o sea, vamos a mirar, a planear cómo lo vamos a hacer. Tercero, que es el desarrollo del plan y recogida de datos sobre su puesta en práctica. Y cuarto, tenemos lo que es la reflexión, la interpretación del resultado y la replanificación, ¿sí? Todo este proceso vamos a
a replanificarlo para mirar a ver qué es lo que sucedió durante todo ese proceso, si pudimos comprender las situaciones o por el contrario, pues mirar a ver cómo se vuelve a mejorar todo ese proceso. Tenemos algunas modalidades de la investigación que son modalidades corrientes. Por ejemplo, las corrientes tenemos la investigación participativa, la investigación acción práctica, la investigación acción crítica y la investigación acción cooperativa o colaborativa. Y tenemos algunas modalidades que son diagnóstica, participativa, empírica y experimental, técnica, práctica y crítica. Bueno, esta la vamos a mirar a continuación. Entonces, como primera medida tenemos la investigación participativa, que lo que pretende es la concientización y lucha popular. O sea, esto se da en comunidades donde se reconoce un problema profundo, ¿cierto?, de esta comunidad y se trata de solucionar. Tenemos la investigación-acción, que es la cooperativa o colaborativa, como su misma palabra lo dice, es un trabajo conjunto entre investigadores. Estos investigadores pueden formar equipo entre el investigador, un investigador externo, un profesor y un técnico, ¿cierto? Todos estos son problemas definidos directamente por ellos. Ellos se reúnen, definen los problemas de acuerdo a las situaciones que se han percibido. Esos datos que surgen y ese material es utilizado, el equipo lo trabaja, ¿cierto? Con la idea de producir un conocimiento. Los profesores se encargan de desarrollar habilidades, competencias y conocimiento, y los investigadores pues se encargan de la metodología, los resultados son para la solución del problema, y los profesores e investigadores son coautores de los diferentes informes que se den de ellos. Tenemos el estudio de caso, es un análisis de la realidad social, ¿sí? ¿Qué es lo que conocemos nosotros la realidad social como tal? Tenemos que este tiene tres aspectos importantes. Por ejemplo, el estudio intrínseco de casos, que es para una mayor comprensión del caso en particular. Tenemos el estudio instrumental de casos, que es mayor comprensión de la temática para mejorar la teoría. Y tenemos el estudio colectivo de casos, que es un interés en el fenómeno, problema o condición general de la investigación. Tenemos la investigación evaluativa, que es orientada a la práctica educativa también. Aquí tenemos un autor, que Green, 1994, propone 4 enfoques fundamentales de esta experiencia. Por ejemplo, tenemos una perspectiva positivista, que es centrada en la evaluación tradicional de programas, ¿cierto? La perspectiva pragmática, que es una información válida para la toma de decisiones. La perspectiva interpretativa, que es pluralidad de la evaluación de programas, de la participación de ellos. Y por último tenemos la perspectiva crítica, que se caracteriza por la participación en trabajos como análisis histórico, crítico social. Entonces vamos a mirar que el tipo de la evaluación pues, ha ido evolucionando a partir de cada uno de los trabajos que se han propuesto y a partir de los estudios que se han hecho. Tenemos la fenomenología, que es una investigación sobre el aprendizaje del alumno. Pues su mismo lo dice, que el enfoque es empírico, que permite identificar cómo las diferentes personas experimentan, conceptualizan, perciben y comprenden diversos tipos de fenómenos que ocurren a su alrededor. Y tenemos la etnometodología, que es una perspectiva teórica y metodológica de la sociología. Más que todo es utilizado en los ambientes institucionales, por ejemplo, como los juzgados y comisarías, conversaciones, la forma de hablar en público, puesto de acuerdo a Valles en 1997. Por último, tenemos las conclusiones, ¿cierto? Pues he desarrollado aquí 3 con el fin de ser muy puntual. Tenemos que la investigación cualitativa es la encargada del estudio de fenómenos relacionados con la condición humana, de la persona como tal y sus experiencias de vida, como también lo que aqueja a una comunidad socialmente. En este sentido, la importancia de entender y lograr una amplia conceptualización de los diversos métodos para el estudio de fenómenos sociales. Segunda conclusión es que llama la atención la investigación-acción,
que parte de la práctica del investigador y de su grupo de participantes en el fenómeno a estudiar. Permite que la comunidad mejore el conocimiento de las situaciones particulares que los aquejan para tratar mediante los datos recogidos, reflexionar y resignificar y replanificar la situación encontrada. Y la última que hay que mencionar es que el estudio de los enfoques de investigación cualitativa permite identificar qué tipo de proceso se puede llevar en el problema de investigación propuesto por el profesor del doctorado para alcanzar y encontrar el camino para el desarrollo de la tesis de grado. Y por último tenemos lo referente, que es el libro que hemos tomado, que es Sandin, ¿cierto? Investigación cualitativa en educación, fundamentos y tradiciones, en el año 2003. Es de la editorial Magrado Gil, es interamericana de España. Pues he terminado, espero haber cumplido lo que se pedía. Muchas gracias, un fuerte saludo, hasta luego.